Saludos a todos y a todas mis amados y mis amadas que hacen parte de este grupo internacional de Escuela Universitaria Evangelio Eterno 767, en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habla para ustedes su ministro John Alexander Morales desde Bogotá, Colombia. Quiero presentar un resumen del módulo 1, lección 11, que nos ha entregado la Escuela Universitaria Evangelio Eterno 767. En este módulo estamos trabajando qué es la conciencia, la parte 3. Bueno, es muy grato poder participar de estas hermosas cosas que tiene este módulo, que consta de 3 partes. Hemos trabajado la 9, la 10 y ahorita la número 11, donde el pensamiento principal, la conciencia es conocimiento, es discernimiento, es sabiduría y consumación. Una limpia conciencia ha sido lavada con lluvias de agua pura que viene de Dios. Para este hermoso trabajo, hermoso módulo, hemos tenido herramientas de aprendizaje, lenguaje utilizado en griego, conciencia, sunaidesis, con conocimiento, perfecto teleio, completar, cumplir, consumar, limpiará, katsarizo, que quiere decir desaparecer, purgar, sacar, hacer limpio, purificar. Agua, judatos, agua no estancada, como lluvia, lluvia de agua pura, lluvia de justicia, lluvia de Dios. Qué hermoso es esto. Confiar, peizo, pensar, convencer, descansar. Pariente, padre, progonos, antepasado, abuelo, pariente, familia. Conocimiento, epinosis, ciencia, discernimiento, conocimiento, ciencia o consciente. La palabra conciencia o con conocimiento, sunaidesis, aparece 32 veces en el Nuevo Testamento, 21 veces en los escritos de Pablo, 5 veces en Hebreos, 3 veces en la carta de Pedro, 2 veces en Hechos y en el Evangelio histórico según Juan. Conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, su estado y de sus actos. La conciencia, según la Biblia, es la facultad mediante la cual el hombre distingue entre lo que es moralmente bueno y lo que no es. Pablo, en su afán por presentar el Evangelio a los gentiles, utiliza ampliamente el término conciencia en sus epístolas. Así como el apóstol enseñó que los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Según Romanos 2, el verso 14 y 15. 4 pasos hacia una conciencia permanente pura. Aspirando. Primero, la aspiración de una buena conciencia. Toda persona en algún momento de su vida anhela una mejor conciencia o percepción de sí mismo como individuo. Ya desde el tiempo antiguo el hombre practicaba diferentes métodos religiosos por medio de lo que aspiraba a alcanzar una limpia conciencia. Ejemplo de esto nos lo da el apóstol Pedro cuando menciona el bautismo en agua como una aspiración o intención del hombre por alcanzar una buena conciencia ante Dios. Así es como en su primera carta nos dice, primera de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne,
sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. La versión de la Biblia Dios habla hoy nos traduce en forma aún más clara dos grandes verdades dichas aquí por Pedro. Primera de Pedro 3:21. El bautismo, número 1, no consiste en limpiar el cuerpo, sino en 2, pedirle a Dios una conciencia limpia. También el escritor a los hebreos advertía sobre la necesidad de formar el sistema de culto prevaleciente hasta aquel entonces. El hombre aspiraba, el hombre necesitaba alcanzar un nivel de perfección que antes de Cristo no se podía alcanzar. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. El antiguo pacto solamente consistía en sombra y símbolo que apuntaban hacia todo lo que estaba por venir. Hebreos 9:1, del 8 al 15, una limpia conciencia solo puede alcanzar a través de la obra revelada en el Hijo, por medio de quien han sido reconciliados los cielos y la tierra. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Segundo, recibiendo y limpiando. El sacrificio de animales y el derramamiento continuo de sangre no fue suficiente para completar o perfeccionar la conciencia del hombre. El conocimiento o conciencia que éste había tenido de sí mismo no era el mejor. Hebreos 10, verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Perfectos, teleio, completar, cumplir, consumar. Bajo el sistema de culto antiguo, la percepción o conciencia de pecado era inseparable del hombre. El vacío del hombre solo puede ser llenado en Cristo, en su verdad posicional, eterna. Todo aquello que nos hacía falta finalmente ha sido consumado o completado. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis, teleio, completos en él. Los que sirven bajo el sistema de culto antiguo, judíos, Hebreos 9:1, verso 9 y 10:2, capítulo 10, verso 2, vivían bajo un rito de culto que se fundamentaba solamente en el pecado, razón por la que no pueden alcanzar una limpia conciencia. Hebreos 10, verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia, sunaidesis, conocimiento, percepción de pecado. La conciencia del creyente es una que por haber sido alumbrado ahora puede agradecer la plenitud y el cumplimiento de la obra de Cristo en nuestras vidas. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Limpiará, katsarizo, del griego, desaparecer. Eso quiere decir purgar, sacar, hacer limpio, purificar. El objetivo de las obras reconciliadoras en el conocimiento o conciencia del hombre es hacerle un instrumento de servicio dedicado a la obra de Dios. Bajo el antiguo pacto, el creyente estaba esclavizado bajo un sistema de culto que le mantenía en la oscuridad.
Las obras muertas se acumulaban en la conciencia del hombre, impidiéndole servir de corazón a su Dios. Ahora el creyente, sabiendo que ha sido elegido y santificado, da de gracias aquello que de gracia ha recibido. Mateo 10:8. Lo importante es ser consciente o conocer que las ceremonias y lavados de la ley no pueden hacer lo que la lluvia o rocío de justicia divina. Sí, no hay cosa mejor que un corazón sincero que en plena certidumbre de fe descanse en el lavamiento del agua de justicia derramada por Dios. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Agua. Judatos, agua no estancada, como lluvia, lluvia de agua pura, lluvia de justicia, lluvia de Dios. Nota sobre la Biblia por John Wesley. Teniendo nuestro corazón rociado y limpio de mala conciencia, para no condenarnos más, y nuestros cuerpos lavados con agua pura, que es mucho más aceptable a Dios que todos los rocíos y lavados provenientes de la ley. 3. Confiando. Hebreos 13:18 dice: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Confiaos, del griego peitson, pensar, convencer, descansar. Para mantener una limpia conciencia, el creyente debe permanecer firme en la fe y retener la palabra de salvación. Para esto debe de estar plenamente convencido y descansar su mente en el Señor. Según de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Progonos mayor. Traduce como progonos la palabra padre, antepasado, abuelo, pariente o familia. La conciencia se guarda a través de la fe y nuestro buen actuar solamente es prueba de ello. 4. Manteniendo una limpia conciencia. 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hechos 24:15, ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa a Dios y ante los hombres. Romanos 9:1, verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. La conciencia es parte del espíritu del hombre, comunión, intuición y conciencia, y es a través de ella que Dios alumbra nuestro camino, dando a cada paso testimonio y confirmando su verdad. La conciencia es como un tribunal que está dentro del ser humano y emite un juicio sobre lo que es apropiado o sobre lo que no es. La conciencia lleva al hombre a hacer lo que él reconoce que está bien y desecha aquello que le estorba para hacer el bien que habita en él. Filemón 1:6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Para terminar, es importante comprender que para tener una vida de éxito en el entendimiento y la participación eficaz de todo el bien que está en nosotros, debemos de tener conciencia, syneidesis o syneidesis, del poder que nos da el conocimiento de Dios. Conocimiento, epignosis, ciencia, discernimiento, conocimiento, ciencia o consciente.
Este es mi resumen, estimados hermanos, mis amados, benditos del Eterno. Que la paz y la gracia esté con cada uno de ustedes.